Damos una bienvenida al programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Mi nombre es Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y agradecemos que a esta hora ustedes sigan la programación de Univalle TV. Hoy vamos a hablar, para estar en contacto, sobre la isla Gorgona, sobre la conservación de la isla Gorgona, que ha sido una de las preocupaciones que tenemos en los últimos tiempos. Muy bien, y como les decía hace unos minutos, hoy estamos en contacto para hablar sobre la conservación de la isla Gorgona. Y para desarrollar esta temática, hoy tenemos a dos expertos. Se trata de Robinson Galindo Tarazona. Él es biólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander y magíster en sostenibilidad. Labora desde hace 22 años en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Su trabajo se ha enfocado en comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas en búsqueda de soluciones para el bienestar social. Sus últimos años en la Dirección Territorial Pacífico se ha dedicado al estudio de orquídeas en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, en compañía de investigadores con aportes valiosos para nuestro país. Robinson, bienvenido a la Universidad del Valle y bienvenido a nuestro programa En Contacto. Muchas gracias. De verdad contento de estar en este espacio y poder compartir y poder aclarar, si es posible, ciertas situaciones relacionadas con el Parque Nacional Natural Gorgona. Gracias, de eso se trata. Y también hemos invitado a otro experto para desarrollar esta temática de hoy. Se trata del profesor Alan Giraldo. Él es biólogo con énfasis en biología marina, egresado de la Universidad del Valle. Realizó estudios de doctorado en oceanografía de la Universidad de Concepción en Chile. Estuvo vinculado un año como investigador asociado al Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y Educación Superior en Ensenada, Baja California, México, en donde realizó investigación sobre ecofisiología de algunas especies de crustáceos marinos de la corriente de California. Actualmente es jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Alan. Muchas gracias, Fulvia, por la invitación, y aquí con toda la disposición para que conversemos sobre este gran tema. Así es, y yo los invito a que veamos este contexto sobre la temática de hoy que ha preparado nuestro equipo de producción. El Parque Natural Gorgona, ubicado en el Océano Pacífico frente a la costa de Colombia, es un área rica en biodiversidad, considerada como un sitio de gran importancia ecológica. Este lugar alberga una gran diversidad de especies tanto terrestres como marinas, de las cuales muchas son endémicas. Con el paso de los años, el Parque Nacional Natural Gorgona también ha sido considerado como un laboratorio natural para la investigación científica. Estudiar las especies y sus interacciones en este entorno puede proporcionar valiosos conocimientos sobre la ecología, la evolución y la adaptación de los organismos a condiciones específicas. Por otro lado, recientemente el parque se ha convertido en el centro de un debate ambiental. Algunos investigadores, ecologistas y demás se han sumado a una gran cantidad de comentarios donde reflejan la preocupación que sienten con respecto a la construcción de una estación de guardacostas que, según muchos de ellos, impactaría de manera negativa a las especies y a los ecosistemas del lugar. Finalmente, es esencial mantener la salud de los ecosistemas en el parque, preservar la biodiversidad única, garantizar la prestación de servicios ecosistémicos y promover la investigación y la educación. La colaboración entre científicos, gobiernos, comunidades locales y organizaciones de conservación es fundamental para lograr estos objetivos y proteger este valioso patrimonio natural. Hoy en Contacto, importancia de la conservación de las especies en el Parque Nacional Natural Gorgona. Así es, la importancia de la conservación de la isla Gorgona. Profesor Alan, precisamente en el sentido que nos introduce este contexto para el programa de hoy, me gustaría que usted le explicara a los televidentes sobre la importancia que ha sido a lo largo de la historia la isla Gorgona en el Pacífico colombiano. Bueno, Fulvia, la isla Gorgona es una
una zona insular que en el Pacífico tenemos muy pocas, tenemos 2 más continentales y una oceánica, en la cual tiene unas características ambientales muy particulares. Es un área muy pequeña, emergida, que contiene unos ecosistemas bastante importantes para lo que es el Pacífico colombiano, y además de eso en su área marina alberga comunidades que son específicas y únicas allí. Además sirve de sitio para algunas especies carismáticas. A todos nos gustan ver las ballenas saltando y demás, aves marinas y demás. Y ese es un lugar muy adecuado para las actividades que ellos realizan, teniendo en cuenta que estas ballenas vienen a generar sus procesos reproductivos en estas zonas, y de ahí es que hacen sus migraciones hacia el sur, o sea que prácticamente esas ballenas son colombianas, para decirlo de una manera muy coloquial. La diversidad que alberga la isla en los diferentes grupos taxonómicos es supremamente alta. Es una zona insular que fue utilizada por comunidades en épocas prehispánicas, fue utilizada por los españoles durante su paso hacia el Perú para recoger los tesoros incas y llevarlos a Panamá para llevarlos a España. Fue un sitio que albergó una penitenciaría durante varios años, y desde más o menos el año 84 a la fecha es una área natural protegida, un parque nacional natural protegido, que a mi juicio es quizás una de las joyas de la corona de lo que es el Sistema Nacional de Parques Naturales. Hace parte de convenios internacionales que involucran corredores de conservación, que involucran relacionamientos del país como sede de sitios importantes para manejar y para mantener una interconexión en los sistemas. Entonces es un sitio que tiene una valoración bastante importante, en donde se ha desarrollado mucha actividad de investigación direccionada a generar la información técnica necesaria para que los administradores de área puedan desarrollar la actividad de conservación de la mejor manera posible con la información a la mano. Robinson, ya el profesor Alan nos ha explicado pues, la importancia de la isla Gorgona en nuestro Pacífico colombiano. Hoy, como lo explicaba el contexto, la isla Gorgona está en el centro del debate ambiental. ¿Cuáles son las principales amenazas desde su perspectiva que enfrenta la isla Gorgona en este momento? Bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Yo complemento lo que dice el profesor Alan. Digamos que el sistema de parques nacionales naturales tiene una función constitucional. Son bienes de uso público y cada área, digamos, es única. De las 60 áreas de carácter nacional y los 4 distritos, eso hace que tengamos 64 áreas que en este momento maneja parques nacionales. Pero cada vez hay unos retos grandes frente al tema de la conservación, que está ligado a muchos factores naturales, factores sociales, que también colocan en riesgo la capacidad de administrar esas áreas por el personal de parques nacionales. Concretamente, Gorgona, que está ubicado en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca, es un área que tiene más o menos 60.000 hectáreas. El 98% es marino, digamos la extensión terrestre es muy poca. Mas, sin embargo, lo que es Gorgona y Gorgonilla, como le dice muy bien el profesor Alan, cumple una función muy especial frente al tema de ecosistemas y sobre todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico. Y hay un tema que el profesor lo sabe porque han venido haciendo estudios, es la gran cantidad de corales que tenemos en Gorgona por su calidad, digamos, que se tiene. Pero obviamente hay unos problemas que cada día, por ejemplo, el tema del calentamiento global, eso es un tema que nos puede conllevar aumentar temperaturas en el agua, y eso puede conllevar al tema del blanqueamiento de los corales. Y también otro fenómeno que viene creciendo, nosotros tenemos datos desde el 2015 a la fecha, es el tema de la pesca ilegal. La pesca ilegal en el parque, desde 2015 a la fecha, nosotros tenemos más de 170 registros, digamos, de estos eventos, los que podemos hacer, porque cada día también se ha convertido en un reto poder nosotros hacer control por el tema de las amenazas que se presentan contra los funcionarios. Cabe aquí resaltar que este tema de la pesca ilegal, el alto porcentaje lo efectúan personas que no son de la región, que vienen de municipios aledaños. Eso, digamos, ese es un riesgo que coloca la amenaza para especies digamos, que desarrollan su ciclo biológico al interior del
del Parque Nacional. Y otro tema también es lo que tiene que ver con especies migratorias, que es lo que está pasando en este momento, que vienen, por ejemplo, del Perú, que, por ejemplo, tenemos el segundo brote de gripe aviar, que también pone en riesgo algunas poblaciones, digamos, que ya se han vuelto permanentes. Ese también es un tema. Y el otro tema que puede, digamos, es una falta muy efectiva, digamos, para lograr la prevención, para que no se desarrollen actividades ilegales, que también viene en aumento, que es el tema del paso de drogas ilícitas. Quiero decir, en lo que va corrido el año, la Armada ha incautado, digamos, en Gorgona y zonas aledañas a Gorgona más de 7.000 kilos de cocaína. Entonces, esto hace, digamos, que cada vez necesitemos entidades aliadas que también nos ayuden a ejercer ese control para garantizar la conservación de los recursos que están presentes y que son muy valiosos no solamente para parques, sino para todos los habitantes de la región y por ende para el país. Profesor Alan, Robinson pone, digamos, entre las amenazas que tiene la isla Gorgona, la centra en la necesidad de hacer controles. Desde su perspectiva, como profesor, investigador de tantos años, ¿cuáles son las amenazas que podría tener la isla Gorgona? Bueno, Fulvia, cuando nosotros hablamos de amenazas en un contexto de conservación, debemos tratar de identificar la fuente. Podemos tener dos grandes fuentes primarias. Las de origen natural, que es a lo que hace referencia Robinson cuando habla de fenómenos de calentamiento global, y también tenemos las de origen antrópico por actividad humana. ¿Ya? Si tenemos un sistema que es una zona insular, que generalmente es un sistema cerrado, en el contexto de que su interacción con el entorno, con las zonas aledañas, está restringido precisamente por estar rodeado de agua marina, necesitaríamos tener en cuenta qué tanto efecto pueden llegar a tener estas actividades antropogénicas sobre la estabilidad o el equilibrio ecológico que pueda llegar a tener la zona. El principio básico de la conservación es, el punto fundamental es tratar de conservar y mantener las interacciones que están ocurriendo en un sitio específico determinado. En este caso estamos hablando de una isla y su zona aledaña marina. ¿Para qué hacemos eso? Para garantizar acceso a unos recursos ecosistémicos, a mantener unos niveles de diversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay factores que podemos manejar y hay factores que no podemos manejar. Por ejemplo, el calentamiento global es algo de gran escala, que lo que tenemos que hacer es prepararnos para responder a la situación, mas no podemos hacer muchas cosas para evitar que nos afecte. O sea, no podríamos decir vamos a colocar hielo en el agua de mar para enfriarla, ¿ya? Porque pues, no es rentable, viable, ecológico ni nada de eso. Pero hay otras actividades, sobre todo las antropogénicas, que sí permiten que se tomen decisiones con respecto a cuál va a ser el nivel de afectación sobre el sistema y si esa afectación puede llegar a generar un desequilibrio en el sistema al punto de que afecte en efecto cascada otras cosas que no están siendo consideradas. Entonces ahí es donde uno empieza a identificar estas amenazas. En el contexto del Parque Gorgona, específicamente obviamente la autoridad ambiental que está a cargo de la administración es Parque Nacional Natural, o sea, ellos son los dueños de la casa. ¿Listo? Nosotros investigadores, nosotros somos invitados para generar información, para apoyar, para hacer nuestros estudios, para ese tipo de cosas. Y lo que podemos hacer es decirle, mire, puede llegar a tener este tipo de afectación por actividad humana, este y este y este, que le pueden llegar a afectar su equilibrio. Y incluso apoyamos desde que tengo uso de recuerdo de que estoy yendo a Gorgona como profesor de la universidad que desde el año 2003, hemos estado participando activamente en todos los procesos a los cuales hemos sido invitados para generar ese tipo de información y establecer ese tipo de elementos que permiten tomar decisiones, que en últimas el que tiene que tomar decisiones es el dueño de la casa. Entonces nosotros lo que hemos planteado es, mira, hay unas afectaciones generadas por actividad humana que pueden llegar a generar un desequilibrio en la isla, un desequilibrio en el ecosistema. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces tenemos amenazas como deforestación, como erosión, por ejemplo, que muy poco se tiene en cuenta porque no hay mucho recorrido de personas dentro de la isla, pero al haber un aumento en el número de personas en la isla y otros sitios de desplazamiento, probablemente eso se va a generar transformación del entorno y obviamente lo que es control y vigilancia, que es una de las
de los elementos que Parques tiene que tener en cuenta, pues es necesario que haya el apoyo de las autoridades competentes, ¿no? Y el que maneja las cosas marinas es guardacostas. Muy bien, y si seguimos en el hilo de las amenazas, pues en la opinión pública, el proyecto de la subestación de guardacostas de la Armada Nacional en la isla Gorgona, pues sin duda es lo que ha puesto a la isla en el debate en el tema ambiental. Más sobre este tema después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el Parque Nacional Gorgona, de la isla Gorgona, en el bello Pacífico colombiano. Y antes de ir a mensajes institucionales, pues introdujimos un tema que es lo que hace que en este momento la isla Gorgona esté en el ojo del debate ambiental. Se trata del proyecto de la subestación de guardacostas de la Armada Nacional en la isla Gorgona, pues que ha generado diferentes opiniones, sobre todo por las implicaciones de ello. Y quiero a continuación referirme a un tuit. Se trata de Alejo Cifuentes. Él dice, @Petro Gustavo, señor presidente, es de vital importancia no construir base militar en la isla Gorgona. Si usted pidió ayuda a Estados Unidos para la protección del medio ambiente, debe ordenar que no se construya nada en la isla Gorgona. De usted depende la conservación de la isla. Robinson, ¿de qué se trata este proyecto y por qué genera tanta animadversión en el público, en los ambientalistas? Bueno, primero que todo, pues somos muy respetuosos de la opinión de cada persona y de cada ciudadano. Cada quien es libre de expresar como lo que piensa y lo que siente. En ese principio, digamos, Parques sigue, digamos, construyendo y manejando sus áreas. Eso es un proyecto que es de la Armada Nacional. Este proyecto está en 3 fases. No lo manejo muy bien, pero ya lo que está planteado como tal el proyecto. Digamos, no es un proyecto de parques nacionales, es un proyecto de interés nacional que lo estipula el gobierno. Por lo tanto, la licencia ambiental la otorga la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero es un proyecto que está tiene 3 componentes. Uno, que es el componente de instalar el radar. Ya está la torre en el Cerro La Trinidad, que es un cerro que tiene 358 metros de altura. Y aquí también mucho comentario, ¿por qué en ese cerro, por qué en otro lado? Lo que investigaron, indagaron, es uno de los puntos más altos en esta región. Hay personas que dicen, ¿por qué no lo colocaron en Guapi? ¿Por qué no lo colocan en Timbiquí, en otra zona? Es uno de los cerros, digamos, altos que tenemos en esa región. Por eso, digamos, determinan que ahí es la instalación. Y ahí también queremos mencionar que ahí anteriormente funcionaba una repetidora de parques nacionales con su sistema de radios. Esa es la primera etapa. Esa torre, que es de 50 metros aproximadamente de altura, ya está instalada y vienen los otros 2 componentes. El componente de una subestación, no es una estación de guardacostas, es un componente donde se construyen se adecúan o se constituyen 3 casas, digamos, en una zona de parques donde antiguamente o donde actualmente todavía están las 3 edificaciones que hacen parte de la antigua infraestructura que tenía la cárcel. O sea, en ese momento lo que se ha acordado, lo que se tiene aprobado es que se interviene sitios que ya estaban intervenidos. También aquí vale la pena mencionar que el proyecto ha tenido 3 propuestas diferentes. Inicialmente se proponía hacer el muelle donde estaba la zona, donde hay corales, en ese momento en donde era el antiguo muelle, que obviamente se hicieron los respectivos estudios y ahí no se viabilizó porque ahí existen corales. Y digamos, se iba a afectar una cantidad de especies muy importantes. Y la infraestructura en ese entonces se proponía en un humedal. Digamos, frente a eso, esa primera opción
se descartó y lo que se propuso fue no intervenir zonas con vegetación en el parque, sino que se aprovecharan 3 casas que están actualmente. Entonces, obviamente, las desmontan y hacen sus 3 infraestructura nueva. Y la otra fase, también lo otro es que el número de personas son más o menos 28 entre suboficiales y suboficiales que operarían. O sea, es lo que está planteado en el proyecto que tiene la Armada y que dicho proyecto tiene los diferentes procedimientos y está aprobado y está licenciado por la ANLA. Obviamente eso no es un tema nuevo, es un proyecto que viene desde el 2015, que empieza el tema de licencia, pero obviamente hace años atrás ya se venía mirando el tema del proyecto. Y un tercer parte del proyecto es la construcción del muelle, que es un muelle aproximadamente de 170 metros. Dentro de los estudios de impacto ambiental se hace una evaluación del tema de las mareas bajas. Claro, el muelle aparentemente es largo, pero la última parte, cuando hay marea extrema, y ahí me podrá corregir el profesor, no supera los 10 metros de profundidad. Está entre los 5 o 6 metros en marea baja extrema, ¿sí? Entonces, por eso, claro, el muelle... esas son los 3 componentes que conforman el proyecto que está. Entonces, una torre para el radar, 3 casas para el tema donde va a operar, digamos, el personal de la Armada, que son en promedio 28 más los 10 infantes. Aquí es importante también mencionar que ya en la isla hay infantes. En el atentado que hubo en el año 2014, que hubo desafortunadamente... hubo un muerto que fue un policía, que fue un evento desafortunado. Hay presencia permanente de la Armada, entonces allá hay Armada y policía. Entonces, los 10 que están más los 28, tendríamos un número aproximado 38, 40 personas que estarían allá de la Armada. Y el tercer componente es el tema del muelle. Ese es el proyecto. Muy bien, vamos, profesor Alan, con otra opinión de los usuarios de Twitter sobre esta polémica temática que estamos abordando hoy. Dice... Descolpaz Corporación, un parque nacional natural cuya vocación es la conservación de la biodiversidad terrestre y marítima, no tiene relación alguna con la presencia de Fuerzas Armadas en la isla Gorgona y mucho menos con la construcción de una base militar. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, Fulvia, en primera instancia, las estrategias de conservación que hemos manejado en el país siempre han buscado desarrollarse a través de trabajo directo con las comunidades. La participación de las comunidades siempre ha sido muy activa, tratando de reducir al mínimo el involucrar actores armados. O sea, una de las grandes preocupaciones que tenemos los investigadores que hacemos parte del comité científico de la isla Gorgona desde el año 2009, si la memoria no me falla, que se constituyó, es precisamente lo que manifiesta la persona que escribió el tuit que me acaba de leer, porque no vemos cómo se relaciona el hecho de tener una subestación con personal permanentemente armado que va a estar ubicado en puestos específicos a lo largo de la zona de movilización de las personas en la isla y que se pueden llegar a presentar muchas complicaciones con lo que es pues, el trabajo que hacemos los investigadores y obviamente el trabajo que hace el ecoturismo. ¿Eso quiere decir que la presencia o la construcción de una base militar, como se dice, afectaría el desarrollo de las investigaciones? La presencia de una subestación con personal militar armado, obviamente creeríamos que va a implicar un ajuste a las normas de convivencia en la isla. Incluso pensamos que el tener a 40 uniformados de la Armada Nacional, ya sea de infantería o de guardacostas, con armamento en la isla, la puede llegar a transformar en un sitio de interés de objetivo militar por cualquiera de estos grupos que estén involucrados en cualquiera de estas actividades que se desarrollan en el sur del país. Esa es una preocupación pues, permanente porque pues, una cosa es que haya 10 infantes o que haya 5 policías y otra muy diferente es que ya haya 50
con armamento y permanentemente. Entonces, creemos que puede llegar a haber un choque entre lo que es el principio básico del manejo del área para conservación, como se ha venido trabajando durante casi 40 años, el próximo año se cumple 40 años del proceso, con la presencia permanente de personal armado en la zona. O sea, yo trato de no irme a los extremos, trato de entender el proceso y las necesidades. Somos conscientes de todo esto, pero realmente creemos que una subestación, o sea, ya hay permanencia, ya hay presencia de infantería marina, ya hay presencia de guardacostas, porque guardacostas tiene una casa de estas casas de la zona, creo que son 2 casas, bueno. O sea, que ellos en cualquier momento van en sus patrulleras y las colocan en la zona de las lanchas, donde se amarran las lanchas, se bajan, están allí, hacen presencia, cuando quieran, como quieran. O sea, tienen sus acuerdos me imagino que tienen sus acuerdos con parques para el uso de las casas. Entonces no vemos la necesidad de tener un muelle de 170 metros con una patrullera, 2 patrulleras permanentemente ahí amarradas, esperando a que los llamen de cualquier parte del Pacífico a decirles, vea, vaya, hagan una interdicción de una embarcación que está saliendo por tal parte, a cualquier hora del día o la noche. Muy bien, pero entonces, ¿qué opinan desde la Dirección de Parques Nacionales Naturales sobre esta que, como lo plantea el profesor Alan, no hay una interlocución armónica entre una subestación de guardacostas de la Armada Nacional y todos los intereses académicos, investigativos que se puedan desarrollar en el Parque de la Isla Gorgona? Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto, porque nuestro tema de hoy está interesante. Estamos hablando sobre el Parque Natural Gorgona, que está en el ojo del huracán ambiental en este momento, y nos quedamos antes de salir a mensajes institucionales con el profesor Alan, que se refería a la opinión de un usuario de Twitter que pues, piensa que no hay una armonización entre la construcción de una subestación de la Armada Nacional y los intereses de investigación y académicos y de conservación de todos los elementos del Parque Natural Nacional que estamos hablando en este momento. Robinson, ¿cuál es tu perspectiva? Algunos hablan de que se va a construir una base militar, no de subestación. Otros aquí en el tuit, que ahora lo leo, hablan de una mini base militar en la isla Gorgona. Y es bueno pues aprovechar que ustedes están aquí para precisar qué es lo que se está construyendo, o sea, y además de dimensionar qué es lo que se está pretendiendo en el Parque Nacional. Sí, es importante hacer claridad lo que está en el proyecto, actualmente licenciado y lo que tiene, digamos, responsabilidad la Armada. Es la construcción de una subestación. Como les comentaba al comienzo, se van a utilizar 3 casas ya existentes, que son las que están, las personas que conocen Gorgona, son las casas que están junto a la lavandería, esas 3 casas. Ahí es donde las van a hacer, digamos, esas 3 casas las harán nuevas. Es un proyecto donde ellos, de acuerdo también al tema armónico con lo que tiene el Parque Nacional, se construye, y la autorización que está en el proyecto, máximo 40 hombres, de los hombres, entre hombres y mujeres, pues ya la Armada determina, digamos, quiénes van a estar, pero son 28 entre suboficiales y oficiales y 10 infantes que ya están en la isla. Ese es el número que está autorizado por el proyecto y que está licenciado. Bueno, ¿y usted qué le dice a las personas que insisten en este argumento? ¿Qué tiene que ver, digamos, la utilización de hombres armados, la presencia de hombres armados, digamos, en un entorno que tiene como naturaleza la conservación de los ecosistemas? Hay un tema, este tema es bastante interesante también, mirar otros ejemplos que hay en parques nacionales. No solamente, o sea, nos dicen, pero ¿por qué se requiere personal militar? ¿Por qué se requiere personal armado?
También uno escucha mensajes que el parque se lo van a entregar a los militares, que el próximo jefe va a ser una persona de la Armada, etcétera, etcétera. Uno dice, claro, todos los comentarios son bienvenidos, pero ¿en qué se está avanzando? Ya regreso, pero ¿en qué estamos avanzando? Hay dos cosas para mencionar. Con la Armada Nacional y Parques se está construyendo el manual de convivencia porque tiene que quedar la claridad de los roles. Y hay una indicación clara que le ha dado el director Luis Martínez, el director general de Parques, es parques nacionales y como lo dice la norma y el decreto, nosotros seguimos administrando el Parque Nacional, ¿sí? De hecho, el sendero que va desde Pueblito hasta Cerro La Trinidad, se debe hacer buenos mantenimientos para que el impacto disminuya y se ponga también al servicio de los investigadores, de comunidad en general. Porque Parque sigue administrando el parque. Claro, y hay unos temores que puede llegar, entonces para eso hay una propuesta, es que entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente se firme esa resolución donde se adopte manual de convivencia y se adopte el protocolo del manejo del muelle. Porque es que el muelle no va a ser uso exclusivo de la Armada, ese va a ser polifuncional. Uno para atención a visitantes, donde la gente llegue, porque también lo que se busca es un tema incluyente. En este momento es un poco complejo el descargue del combustible, que ese es el otro tema que ahora lo podemos hablar más adelante. El tema, digamos, personas que tienen algún tipo de limitación, digamos, es muy complejo visitar la isla o el Parque Gorgona. Por lo tanto, también lo que se está buscando es un tema mucho más incluyente. Y me devuelvo diciendo, no es la primera vez, o no sería la primera vez si se llega a efectuar el proyecto que tuviéramos presencia de militares en un parque nacional. Por traer un ejemplo aquí, es el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Anchicayá. Tenemos presencia permanente con los militares. ¿Qué es lo que se hace allá? Allá también hay investigadores, se establecen unas rutas y se informa y se trabaja y no hemos tenido inconvenientes. Y ellos llevan ratos de estar ahí. En el Parque Nacional Natural Chingaza, hay una base militar en Golillas que también llevan años haciéndole apoyo al acueducto de Bogotá y allá, digamos, también se trabaja. Y hay otras áreas del sistema donde tenemos presencia. Aquí lo que necesitamos es un diálogo, digamos, muy respetuoso y unas apuestas para que se pueda desarrollar el tema de la actividad. Nosotros desde Parques Nacionales creemos que se debe mantener y nosotros agradecemos, profe, toda esa labor que ustedes han venido haciendo durante años porque la información que genera la academia es muy importante para el tema del manejo del área. Ahí hay más, los profesores han sacado más de 240 publicaciones que han hecho en Gorgona y eso es una información muy valiosa y esa es una de las líneas que el director general quiere fortalecer, que es el tema de la generación del conocimiento. Y acá también para darle de pronto alguna tranquilidad desde parques nacionales, apreciado profesor, es que la directriz también que se tiene de parques es que los comités científicos no solamente los queremos tener en una sola área, sino se está pretendiendo, estamos mirando es cómo poder reglamentar esos comités, no solamente para Gorgona, sino para que sean, estamos mirando si van a ser una especie de asesores científicos, un comité técnico, un comité científico, pero obviamente eso va a ser un diálogo con las universidades y los diferentes investigadores, porque no solamente el problema lo vamos a tener digamos, entre comillas, en Gorgona, sino también en el Pacífico. Farallones de Cali es un área que tiene todos los problemas y tenemos que mirar con la academia qué está pasando frente al tema de la minería ilegal, el tema de usos, el tema de cultivos ilícitos, el tema de ocupación. Pero bueno, el tema de Gorgona, digamos, hacia allá vamos, sí. Hay unas propuestas claras. También mencionar que hay una prevención también, profesor, por el tema de Bazán. ¿Qué va a pasar con los grupos de pescadores? El acuerdo que se tiene con Bazán no es solamente con pescadores, ahí también cabe la comunidad educativa, también cabe la comunidad en general. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Es reafirmar el acuerdo que se tiene, porque ese está vigente,
Ese no se va, o sea, si lo vamos a modificar es para mirar si se pueden incluir más beneficios entre las partes y mirar cómo se puede mejorar el tema de la infraestructura de los pescadores. Pero ellos siguen teniendo la prelación. Y yo termino diciendo un temita acá. Los parques nacionales naturales, una de las actividades prohibidas es la pesca. O sea, los parques en otros también dicen, no, vamos a afectar. Claro, habría que mirar qué es lo que realmente se afectaría, porque la actividad de pesca no se afecta, porque es que en los parques nacionales la actividad de la pesca es prohibida. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Es ponernos de acuerdo con investigadores, comunidad en general, es para reducir el tema de la pesca ilegal. Profesor Alan, yo me voy a devolver a los temores. Y uno de los temores es precisamente si la subestación, si la construcción de esta subestación pondría en peligro los ecosistemas marinos y terrestres que aún se encuentran en restauración. Desde su perspectiva como investigador y biólogo, ¿cómo lo piensa usted? Mira, Fulvia, como lo plantea, lo explicaba Robinson hace unos momentos, este proyecto ha tenido, creo que 4 ajustes fuertes en los últimos 8 años, algo así. Desde cuando nos enteramos de la aprobación de la licencia de intervención del ANLA y se tuvo acceso a la información por parte de los miembros del comité científico, nosotros planteamos o identificamos unos elementos que debían haberse tenido en cuenta y que no estaban claramente especificados en esa primera iniciativa o primer licenciamiento que se hizo. Se prendieron las señales de alarma o de alerta sobre ese tipo de cosas. Eso conllevó a que se fuese ajustando la propuesta de intervención, que se fuese modificando, incluso incrementando los esfuerzos de generación de información de línea base para definir si se coloca un pilote, qué pasa con la fauna del fondo, que si va a afectar el movimiento de los mamíferos marinos, etcétera, etcétera. Y ha llevado hasta el momento de ahora, lo que se tiene en este momento, que es se dejó de un lado la idea de tener una casa exclusiva, que muchos decíamos que era un club social, obviamente de manera jocosa, el alojamiento para los infantes que iban a estar allá y los oficiales, y se pasó a que se utilizaran las casas ya en la zona del poblado, que es una zona que por la zonificación que tiene el parque es para ese tipo de uso. Se cambió la posición del muelle porque estaba al lado de una zona donde nosotros habíamos detectado, por ejemplo, la presencia de neonatos de cocodrilos, ballenas de babillas, y pues se iba a tener unas afectaciones bastante importantes sobre algunos grupos taxonómicos que están allí en esa zona de humedal. Entonces se cambió y se empezaron a hacer modificaciones. Pero eso no fue algo que fuese fácil, es decir, no fue que se plantearan las situaciones y de una se acogieran las recomendaciones, sino que hubo procesos en donde nos reunimos con la gente de la Armada, gente de parques, expusimos los elementos técnicos del por qué una antena puede llegar a tener una afectación, por qué un radar puede tener una afectación, por qué un sendero que no está habilitado, aunque allí estaba la repetidora, se subía ya una vez cada 4 meses o cada 5 meses a revisar si estaba la batería funcionando o no, pero no es un sendero de uso permanente, que es muy diferente a lo que está pasando ahora, que están subiendo permanentemente los infantes de marina. Y si colocan ese radar allá arriba, eso tiene que funcionar con la electricidad, y la electricidad debe ser una planta diésel, me imagino, o una planta de combustible, que implica que hay que llevar el combustible allá. Y eso se hace por el sendero. Entonces, hay unos elementos que pueden llegar a generar una afectación importante a una zona, porque ese cerro, la Trinidad, en la zonificación estaba como zona intangible. Que supuestamente es de uso para investigación y preservación, pero ahora va a haber una afectación permanente sobre una zona que era intangible. Es decir, que aún se requieren mayores ajustes para mermar el impacto. Mire, lo que pasa es lo que yo les explicaba ahora, lo que yo decía ahora. Una cosa es el administrador del área, o sea, es que es el dueño de la casa,
y otra cosa somos los invitados, que somos nosotros. Yo le puedo decir a la administradora, mira, yo creo que esta zona puede llegar a tener estos problemas, pero las decisiones las debe tomar el administrador del área. O sea, definir si cambia la zonificación o no, eso es un proceso interno de los administradores de área que tiene sus procedimientos y sus razones de ser. Pero en este momento esa zona hace parte de la zona intangible, que no debía haberse visto afectada por ninguna circunstancia de acuerdo a la norma. Y desde parques nacionales naturales, ¿ustedes están dispuestos a escuchar y a por lo menos tener la idea de acoger algunas de estas recomendaciones adicionales? Claro, mire, complementando lo que dice el profesor, y es bien cierto lo que el profe dice, donde se iba a hacer, o sea, habían 3 opciones. Bueno, inicialmente habían 2 opciones, ¿no, profe? Uno que era un poquito donde estaba la antigua estación de buceo y el otro era Yondigua, que eran las 2 opciones. A raíz de esa recomendación, y como todo, pues en la vida nada es fácil y eso es un tema de... Pero más sin embargo, las recomendaciones que hicieron, digamos, los investigadores, finalmente fueron tenidas en cuenta. Claro, no como de pronto todo mundo espera, porque es muy difícil, digamos, tener todas las recomendaciones, pero sí, digamos, la tercera opción que se termina tomando, incluso donde va el muelle, ahí no hay corales, digamos, de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron. El tema, muy bien lo decía el profesor, ahí en esa quebradita que hay un humedal, que era donde se iba a construir inicialmente una sola infraestructura, hubiera afectado bastante pues un humedal, que eso regula el tema del agua dulce que beneficia a esas especies. Se toma la decisión por las recomendaciones que se utilice ya infraestructura existente. Ahora bien, claro, nosotros estamos abiertos porque nos interesa la conservación del parque y lograr una armonía, digamos, entre todos, porque si es bien que los parques son bienes de uso público, pues también nos toca mirar entre todos, también nosotros, cómo se atiende, digamos, a ese usuario. El usuario es el investigador, el de la comunidad, el pescador que hace la faena fuera del parque y llega a utilizar la casa de pescadores, el visitante, etcétera, etcétera. Nosotros hemos venido planteando desde la Dirección General y en reuniones con Armada, porque estamos totalmente de acuerdo, profe. El tema del uso de la CPM, que es un combustible fósil que es cancerígeno, nosotros lo que tenemos, la apuesta que tiene Parques es que hay un programa que se va a empezar a desarrollar de unos parques que se llaman parques de talla mundial, entre esos está incluido Gorgona. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que empezar a apostarle al uso de energías alternativas y entre eso está eliminar el tema del diésel para empezar a buscar el tema de la energía alternativa. Y el tema del sendero, obviamente toca hacer un sendero que sea transitable y que se mitigue el impacto sobre el tema de especialmente fauna, que es lo que uno termina más afectando, y eso está, digamos, con presupuestos y estamos mirando con Armada para que el proyecto permita tener unas mejorías que mitiguen y que realmente se conserve el parque. Bueno, profesor Alan, muchas cosas para hacer seguimiento precisamente, para garantizar, digamos, que se minimice el impacto ambiental. Estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre el Parque Natural Nacional Gorgona. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto y seguir la programación de Univalle TV. Estamos en la última parte del programa y ya de antemano les digo que no vamos a agotar el tema, pero yo quisiera que habláramos un poco de los mitos, que van a cerrar el parque, que las personas no van a poder ver las ballenas, que ya no va a ser igual, que hay digamos, que son unos mitos y otros que son realidades, profesor Alan, por ejemplo, que la construcción de un muelle 170 metros va a hacer que las ballenas pues ya no vayan a pasar por allí, va a haber una afectación en la parte del ecoturismo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, tiene 2 minutos porque ya estamos terminando. Listo, Fulvia. Es algo muy sencillo. Un animal cuando no encuentra las condiciones adecuadas en un sitio, se desplaza y busca otro. Si las ballenas se están moviendo en un sector y encuentran algo que les genere
temores, ellos se van a desplazar un poco más hacia afuera o van a buscar otros sitios dentro de la misma zona. La diferencia es que en Gorgona es uno de los, para mí es un mejor sitio en el Pacífico colombiano para poder hacer avistamiento de ballena, porque la puedes ver desde la playa, paradito, 20, 30 metros adentro del agua y pasan las ballenas. Obviamente eso es, si hay un muelle probablemente no vaya a suceder. Y otro elemento que hay que tener en cuenta allí es dentro de los acuerdos de uso del espacio del muelle como tal, es el uso de la navegación, o sea, cómo va a ser la navegación de estas embarcaciones de guardacostas y cómo estas pueden llegar a afectar a estas ballenas cuando sea de noche, porque es que las embarcaciones probablemente no van a salir solo de día, sino que van a salir en cualquier momento, y las ballenas pueden estar durmiendo y pues no se van a ver. Entonces, eso puede llegar a generar ciertas situaciones donde se incrementen los accidentes de encuentro entre embarcaciones y ballenas, y esto puede desencadenar en un futuro no muy lejano que haya ajustes dentro de las actividades de las ballenas y probablemente se haya desplazamientos o movilizaciones a otros sectores. Pero no es que se vaya a acabar el ecoturismo, ¿no? Muy bien. Robinson, ¿qué le responde usted al profesor Alan? ¿Se va a afectar el avistamiento? ¿Las ballenas, cuando vean la construcción, ya no van a pasar por el mismo lugar? ¿Va a haber más interacción o accidentes entre las embarcaciones y las ballenas? ¿Cómo va a ser para que no se afecte el avistamiento, que es uno de los tesoros que tenemos en la isla Gorgona? Es uno de los tesoros del parque. Mira, nosotros creemos que la principal afectación que se da en las ballenas en el Pacífico no es por coalición o choques con embarcaciones, sino es por el tema de redes. No el caso específico de Gorgona, sino en el Pacífico. Hay uno de los sitios donde más se da el avistamiento de ballenas en Gorgona, no es preciso al frente donde se da el muelle, donde se iría a construir el muelle, sino hacia el sector donde está el submarino y más allá de la zona donde hay más concentración de individuos. Pero realmente el parque ni se va a cerrar ni se va a afectar el avistamiento. Al contrario, lo que nosotros estamos proponiendo como parques es generar una gran alianza del Pacífico para que las comunidades tengan una mayor participación o un tema mucho más efectivo, digamos, en un tema de bienestar y un beneficio, que es lo que se viene planteando. Una gran alianza que incluya Gorgona, Uramba, Utría y Cabo Manglares, digamos, para que tengamos un tema unificado en todo el Pacífico, donde obviamente la Dirección General ha venido ya haciendo acercamientos con el IAP, con otras entidades, y también ya estamos empezando a mirar con comunidades, porque ellos son las personas que más tienen que participar activamente y son los que más se tienen que beneficiar, y esa es la apuesta, digamos, también del señor presidente, y esa es la apuesta de Parques Nacionales. Para darle tranquilidad a la comunidad, Robinson, ¿cómo son los diálogos? ¿Cómo se están dando los diálogos precisamente para armonizar la mirada de los científicos o de los académicos y, digamos, los intereses de la Armada, la necesidad, bueno, la labor de ustedes desde Parques Nacionales Naturales? Nosotros en lo que va corrido del año, y con la nueva administración de parques, se abrió un diálogo con los investigadores, digamos con el comité científico. Se hicieron como 2 o 3 espacios. La idea es que esos espacios se mantengan y más que mantener los espacios es el compromiso que tiene Parques de esa generación de conocimiento. Siempre va a ser tenida en cuenta, ya como se ha explicado incluso para la decisión final que toma también la ANLA, y porque los investigadores, las comunidades, los habitantes, todos los colombianos tienen la misma relevancia, digamos, para parques nacionales. Entonces, Parques es una entidad muy incluyente y a eso le apostamos, digamos, es cómo generamos diálogos, cómo mantenemos esos diálogos, y lo que hablamos acá con el profe es cómo reactivar también un poco ese acuerdo, porque se siguen trabajando con comunidades, pero también cómo bajar un poco la prevención para poder avanzar en cosas que se han venido trabajando. Finalmente, los investigadores siguen teniendo las puertas abiertas en Gorgona, pues en este momento estamos cerrados no por capricho de Parques, sino por un tema de fuerza mayor, de un tema de la gripe aviar que la confirmó la semana pasada el ICA, pero siguen estando las puertas abiertas. Los investigadores saben que los parques nacionales no son de parques nacionales, sino son de todos los colombianos y son unos actores importantes, digamos, en la conservación de estas áreas. Gracias. Un último minuto, profesor Alan.
Bueno, no, desde el comité científico y de mi persona como investigador, pues siempre está el interés de apoyar pues la función misional que tiene Parques Nacionales. Hemos estado permanentemente activos en lo que son los procesos de investigación y generación de conocimiento en los últimos 50 años, específicamente la Universidad del Valle ha sido una de esas instituciones que ha estado muy de la mano con la actividad de conservación en los parques nacionales de la región Pacífico. Y obviamente nuestro interés es lograr lo mejor para el área protegida. Obviamente cada quien tiene su opinión, ¿no? O sea, y nosotros tenemos una posición con respecto a lo que sería la misión de conservación, que es incompatible, creemos, con la presencia de una subestación militar. Sin embargo, pues si son proyectos de índole mayor, pues ahí es donde, cuando no se tiene claridad sobre los procesos y por qué se está haciendo y en qué momento, es que se empiezan a generar todas estas situaciones. Probablemente abriendo estos espacios de comunicación directa podamos avanzar mucho más fácil. Así es. Muchísimas gracias, Robinson. Muchísimas gracias, profesor Allen. Pues desde, digamos, estos espacios de Univalle TV abogamos porque se creen o se conserven estos espacios de diálogo por el bienestar tanto de los lugareños como de todos los ecosistemas de parques naturales nacionales. A ustedes, muchísimas gracias por estar en contacto. Yo los espero en una próxima emisión.